Pasan las noches, estoy mejor que ayer. Va sanando cada rincón de mi ser. Pude abrir los ojos, la fuerza de esta lluvia se apagó. Las nubes se marcharon, mi mente ha despejado. Vuelvo a sentir cuando todo acabó, una puerta se abrió, volví a mí. Aunque es fuerte un adiós, solté con amor, volví a mí. Cuando todo acabó, una puerta se abrió, volví a mí. Cuando mi corazón lloraba, llegaste tú a detenerlo para volver a amar. Cuando todo acabó, una puerta se abrió, volví a mí. Aunque es fuerte un adiós, solté con amor, volví a mí. Cuando todo acabó, una puerta se abrió y volví a mí. Cuando mi corazón lloraba, llegaste tú a detenerlo. Cuando todo acabó, una puerta se abrió, volví a mí. Esta presentación musical que hemos tenido al inicio es porque el tema que vamos a tratar este día es un tema muy diferente a los temas que hemos tratado con anterioridad, más que todo políticos. Sabemos que todo es político, el hombre es un animal político y por lo tanto la política está inmersa en todo lo que hacemos y en todo lo que pensamos. Pero vamos esta vez a hablar de un tema que también es muy interesante, muy importante, el tema de los artistas nacionales y cómo es que la juventud en Guatemala está marginada, está sin apoyo
y muchos valores artísticos, culturales, literarios, etcétera, pues en Guatemala no tienen mayor oportunidad de desarrollo. Tiene que irse de Guatemala para tener algún éxito. Y eso no sucede solo con los artistas, sino que también con los escritores. Aquí en Guatemala tenemos un analfabetismo en que en algunas regiones llegan al 80%, y el más grave de todos los analfabetismos que tenemos es el analfabetismo funcional, que la gente que sabe leer no lee, y ese es uno de los problemas de los guatemaltecos, es un problema del país y sobre todo un problema del Estado, porque los políticos aquí son los que menos leen, no se forman, y por eso manejan tan mal el Estado y por eso toman tan malas decisiones y el país se encuentra como se encuentra. Pero vamos a hablar esta vez de los valores artísticos, de cuáles son sus limitaciones, de cuáles son sus posibilidades, y para esto tenemos a un invitado que es Ulises Chamo, quien se ha dedicado durante algún tiempo a esta actividad y quien nos puede hablar con mucha propiedad de este tema de los artistas. Hace pocos días estuvo aquí en Guatemala Arjona, quien por cierto fue muy criticado por su discurso, por sus palabras. Es un derecho de expresarse el que tiene toda persona, pero a muchos les disgustó mucho ese discurso que parece ser un poco contradictorio a la personalidad de la Arjona que se inició en Guatemala cuando nos hablaba del verbo no sustantivo, y donde nos hablaba se identificaba más con el pueblo que ahora. Bueno, así lo ven algunos. Pero, Ulises, ¿tú qué piensas de esto? Bienvenido al programa. Gracias, Byron. Me da un honor poder saludarte y estar acá, pues, exponiendo temas de importancia, porque hablar de juventud es hablar de desarrollo, hablar de artistas es hablar de desarrollo. Y cuando nosotros hablamos de desarrollo, justamente tenemos que hablar también de gobierno, tenemos que hablar de Estado, tenemos que hablar de cultura, de sociedad. Y esas condiciones son vinculantes para poder hacer un cambio estructural en Guatemala. Lamentablemente, nosotros vivimos en un país que es un país demasiado lastimado, abandonado, decrépito. Un país, como dirían por ahí políticamente, fracasado. O sea, estamos en un país totalmente fracasado. Aquí no hay estructuras de desarrollo que impulsen el bien común, que impulsen las iniciativas de superación, y precisamente los más afectados son los jóvenes. La juventud es el futuro presente, digámoslo así. Es el futuro que ya tenemos. De aquí a 5 años, a 10 años, los jóvenes de hoy van a ser los que estarán paliando la crisis que esté llevando este país. O si el país se desarrolla, serán aquellos que estén llevando en desarrollo el país. Pero es importante ver que el contexto juvenil es un campo totalmente abandonado. También dentro de esto cabe, por ejemplo, el desarrollo artístico-cultural. Hablabas hace un ratito sobre Arjona, que Arjona es un artista guatemalteco, pero que no se identifica como guatemalteco. Y para él superarse, por ejemplo, en México, él tuvo que pasar unas penas terribles. Y nunca nadie aquí en Guatemala dijo, miren, Arjona está pasando penas, mandémosle aunque sea 10 quetzales. Abramos una cuenta de beneficio para que Arjona sea un gran artista. O sea, los guatemaltecos nunca lo hicimos. Y aquí en Guatemala los medios no sé si podría decir información o desinformación, Sí. ¿verdad? Bueno, estos medios jamás le dieron cabida.
Arjona era greñudo, Arjona tenía su estilo, él era un espíritu libre. Y entonces a donde llegaban le cerraban las puertas, lo trataban mal, lo indignaban. El único que le dio una entrevista en radio fue una radio en particular, que no la voy a decir, y solo hubo un canal que ahora pertenece al circuito de canales a nivel nacional y latinoamericano, digámoslo así, que para entonces era un canal propio, tenía su dueño particular, un señor amable y sencillo, y él también le dio una entrevista. Pero de ahí de lo contrario, todas las personas le cerraron puertas. Además tenía pues algunas canciones un poco revolucionarias para nuestro medio, y yo creo que menos mal que se fue, si no es capaz que lo hubieran matado. Bueno, recuérdense ustedes que Arjona era un estudiante universitario, era de la estudiantina, o sea, se vivía el conflicto armado en Guatemala, entonces habían dos bandos muy fuertes en aquel momento. Y por supuesto de que él tenía su línea de pensamiento, tenía su línea de acción social. Por ejemplo, en la escuela donde yo participé o donde yo estudié, él llegó con la estudiantina a cantar. Yo me acuerdo, yo era un niño, pero él llegó a cantar con la estudiantina de la San Carlos, y entonces se manejaban esas líneas ideológicas que eran muy marcadas, ¿verdad? La derecha, la izquierda, la guerrilla, el ejército y todas esas condiciones que fueron dando como paso a tener un conflicto demasiado grande. Bueno, entonces Arjona era universitario. Regularmente la mayoría de universitarios tenían ese pensamiento social, porque habían otros que no, y hoy por hoy vemos una universidad que está totalmente devastada justamente por esa semilla que se plantó, que creció mal, que creció perversa, y hoy por hoy tienen una universidad que ya casi no es la universidad del pueblo, ¿verdad? A pesar de que el pueblo la sostiene con sus impuestos. Por supuesto que todo lo que es el Estado, quienes lo sostenemos somos aquellos que pagamos impuestos, y que pagamos impuestos de a poco, porque hay empresas enormes que no pagan impuestos, que están con exenciones de IVA enormes, y yo conozco algunas empresas que... Y entonces ellos dicen, es que nosotros pagamos los impuestos o nosotros mantenemos al país, y no es cierto, porque tienen exenciones de IVA. Entonces, todo lo que es estatal es del pueblo. Lamentablemente, hay mucha corrupción, hay una cantidad enorme de corrupción, y eso no permite tener una visión de desarrollo del país. Y como no existen esas visiones de desarrollo, por ejemplo, tenemos a una entidad que se llama Conjuve, que algunos, o pienso que muchos la han escuchado, que Conjuve es una entidad inoperante. Yo hasta la fecha no entiendo por qué Conjuve existe, que es el Consejo de la Juventud. No entiendo cuál es el propósito de Conjuve, si es para seguir desfalcando al Estado, para seguir robando el dinero, para justificar plazas, o sea, ¿cuál es el propósito? Porque ellos no tienen proyección. Bueno, lo que pasa con estos organismos como Conjuve es que se vuelven clientelares, y entonces se utilizan electoralmente, pero además pues tienen mucha inoperancia, o sea, no cumplen sus objetivos de fortalecer los valores en la adolescencia, en la juventud. Pero esto es muy común en el Estado, las instituciones no funcionan. Pero digamos, respecto de la juventud, precisamente, antes se decía, y aún hoy se dice muy comúnmente, que la juventud, que los jóvenes son el futuro de la patria. Pero yo siempre he discrepado de esto. Tú lo decías muy bien, el presente futuro de la juventud, porque son las dos cosas. Yo decía que los jóvenes no son el futuro de la patria, porque cuando ese futuro llegue, los jóvenes ya no son jóvenes. Claro. Entonces, los jóvenes realmente en Guatemala están casi excluidos de oportunidades de desarrollo, y hoy por hoy lo que es típico es que los jóvenes
incluyendo hasta muchos profesionales, ya aquí no tienen pues ninguna oportunidad de desarrollo y se van para los Estados Unidos. ¿Cómo en tu trabajo has visto que la juventud se desenvuelva en cuanto al Estado, en cuanto a la sociedad? La juventud, ¿cómo podríamos calificarla? ¿Cómo podríamos conceptualizar la situación, las condiciones de la juventud en Guatemala? Bueno, muy claro el tema que tú propones, que dice juventud sin presente ni futuro. Entonces, y hace un momento también lo estabas recalcando y decías, los jóvenes no tienen oportunidad, los jóvenes es una clase excluida, y todo eso es cierto. Yo veo la degradación enorme que hay desde la parte, empezando por la parte educativa, el núcleo familiar, desde el núcleo familiar hasta el núcleo estudiantil y el Estado. O sea, que son cosas que se tienen que ver muy en cuenta cuando nosotros queremos objetivizar la posibilidad del joven. Los jóvenes y sobre todo los guatemaltecos, yo diría tenemos, ¿verdad? Porque yo en algún momento fui joven y tuve sueños y hice cosas. Y entonces, pero los guatemaltecos en sí tenemos un potencial enorme. O sea, la ciudadanía guatemalteca nace con una capacidad, con un espíritu, con una virtud enorme. Y difícilmente los guatemaltecos caemos, difícilmente. Pero el Estado se encarga de cada vez limitar más y más el desarrollo del potencial. Entonces, hablar de juventud, por ejemplo, es hablar de educación en el hogar. Lo primero que necesita un joven, lo primero que necesita para ser una persona exitosa es amor. Y en nuestra sociedad, el amor es algo que está bien escaso o quizá desconocido. Hay tantas madres y hay tantos padres que en vez de inyectarle positivismo a los hijos, le inyectan cosas negativas, les inyectan inseguridades, miedos. Están los medios, yo por eso digo, ¿verdad? Están los medios desinformativos que en vez de proponer proyectos, en vez de dar buenas noticias, están atacando todos los días con olas de crímenes, con olas de enfermedades, o sea, con una cantidad de ideologías perversas que le meten psicosis a las personas. Y entonces un niño que ve noticias, por ejemplo, o que escucha noticias, o que ve esos canales de televisión, ya crece trastornado. Ya va creciendo con una mentalidad y una percepción distraída y ya no se enfoca en su potencial. Sí, hay muchos problemas, ¿verdad? El desempleo, por ejemplo, la falta de ingreso y sobre todo en el área rural, la baja cobertura y la baja calidad de la educación. El joven de ahora pues tiene, sobre todo del área rural, tiene muy pocas posibilidades de acceder a estudios universitarios. Muchos no terminan ni siquiera la primaria. Otros pues en la secundaria pues no solo están los municipios. Entonces, todos esos vacíos hacen que el joven busque válvulas de escape. O se va del país, como está ocurriendo ahora, o cae en pandillas. Hay mucho pandillerismo, mucha delincuencia y hay muchos asentamientos donde pues prácticamente hay jóvenes muy casi secuestrados por grupos de pandillas. También los llamados hogares seguros, que yo realmente no sé ni por qué les pusieron hogares seguros, porque son hogares de lo más inseguro que puede haber. Incluso recordemos el caso de las 40 muchachas que murieron quemadas
y cuyo juicio pues aún no termina y donde se ha casi desligado de responsabilidad a los principales responsables de esa masacre, por así decirlo. Pero esa es la realidad de la juventud y desafortunadamente no hay políticas del Estado que contribuyan pues, a crear oportunidades culturales, políticas, literarias, de ningún tipo, artísticas, para los jóvenes. De manera que es bastante incierto el panorama. Sí, el tema es un gran conglomerado o una gran articulación que si nosotros nos ponemos, por ejemplo, a descifrar una por una de las cosas, nos va a llevar toda una vida a hacer un estudio, un análisis, una tesis sobre todos los factores que influyen para matarle las oportunidades a la juventud. Luego vienen las oportunidades. Un joven, por ejemplo, que tiene oportunidad de enamorarse y de repente se fuga o de repente se casa o de repente lo aceptan en la casa de los suegros o de los papás y que se compromete con una chica y empiezan a tener familia. ¿Qué posibilidad tienen los jóvenes, por ejemplo, de mantener una familia? Sí, es terrible la situación. Incluso los datos son mucho más terribles que lo que la realidad nos muestra. En Guatemala hay un promedio de 70,000 embarazos tempranos de niñas menores de 19 años que cada año resultan pues, embarazadas. Entonces, vamos a hablar de otros temas relacionados con la juventud y yo quisiera que en el próximo segmento habláramos un poco de las oportunidades que tienen los jóvenes de desarrollar sus talentos artísticos. Me parece excelente. De esto vamos a conversar en el siguiente segmento. Estamos conversando con Ulises Chamo, quien ha sido un promotor artístico. Con él hablábamos en el segmento anterior de las limitaciones y los problemas de la juventud de Guatemala en general. Cómo es que no existen muchas oportunidades para el desarrollo de los jóvenes en Guatemala, pero especialmente en el tema artístico, creo que es un tema en el que hay muchos ejemplos de cómo los artistas en Guatemala tienen tantos y tantos problemas para salir adelante y muchos de ellos tienen que salir de Guatemala. Al principio hablábamos del caso de Arjona, quien pues tuvo éxito saliendo de Guatemala. En aquellos años de la represión, cuando Arjona comenzó, probablemente lo hubieran asesinado, como asesinaron a tantos jóvenes en ese tiempo. Pero él logró salir de Guatemala y tuvo mucho éxito y hasta la fecha pues mantiene esa popularidad que lo ha caracterizado, no solo en Guatemala, sino que en diversos países de América Latina. Entonces, Ulises, en el tema artístico, ¿cuál ha sido tu experiencia en cuanto a jóvenes? Hablemos de jóvenes que, primero quizá hablemos de los que han tenido éxito y cómo es que han logrado tener éxito, de los casos que tú conoces. Bueno, esa es una encrucijada, porque de los jóvenes, o sea, artistas que yo conozca que hayan tenido éxito a partir de aquí de Guatemala, no conozco alguno particularmente. O sea, hubo una época de oro en la música nacional que fue el siglo pasado
en donde los artistas tenían gran promoción, tenían competencia en calidad musical. O sea que antes sí había promoción de artistas. Hubo en algún momento. Y entonces, y lograron a grupos sobresalir, como por ejemplo, tenemos La Gran Familia, el Grupo Rana, Banda FM Zacapa, Alto Voltaje, que fueron íconos, Ensamble Latino, ¿verdad? Que fueron íconos y que salían de Guatemala con una gira nacional y se iban al resto de otros países, iban a hacer giras internacionales y regresaban aquí a Guatemala y la gente los estaba esperando con una euforia enorme para irlos a ver y pagar su entrada y tener como un contacto con el artista. Inclusive orquestas, ¿verdad? Orquestas, bueno, por eso están las bandas estas que yo estaba mencionando. Sí. Entonces, pero a partir de los 90, todo eso se cerró. Todo eso se murió, sí. Y de los 90 para acá no ha habido una sola radio ni un solo canal de televisión que tenga un proyecto, que tenga un programa de desarrollo artístico nacional. No hay una sola empresa aquí en Guatemala que se dedique a la industria musical guatemalteca. Y entonces, por ejemplo, vienen un montón de artistas internacionales, que hace un momento yo lo decía, y yo me escandalizo, por ejemplo, cuando a veces ando en la calle, de repente en un transporte colectivo o algo así, y veo la cantidad de personas que escuchan una cantidad de música tan degradante, ¿verdad? Ya todos conocen los géneros de ahora y no hay que decir nombres, pues, porque tampoco se les va a hacer publicidad al mal, pero una cantidad de artistas tan degradantes internacionales y vienen aquí a Guatemala y hay entradas de 2,800 quetzales, hay entradas de 600 quetzales, las más baratas, y la gente va y las paga. Y hay cadenas publicitarias hasta por $10 millones para ese tipo de conciertos, pero el artista guatemalteco no lo tiene. El artista guatemalteco aquí es nulo, el artista guatemalteco no vale, y aunque hay una ley que ampara al artista en conciertos como estos internacionales, que por lo menos se tienen que presentar 2 o 3 artistas nacionales en los conciertos, es una ley que en muchas ocasiones no se cumple. Yo tengo la percepción de que la firma de la paz o el final del conflicto armado, entre comillas, porque nosotros seguimos en guerra, ¿verdad? Aquí en Guatemala hay más hambruna que en otros países, hay más desempleo que en otros países, pero en mi percepción, en mi opinión personal, esa firma de la paz es una fachaleta de mal gusto y marca una época de corrupción tremenda, tremenda. Entonces, para mí, el peor funcionario que ha habido en Guatemala, de lo más corrupto, el más ladrón, el más descarado, para mí ha sido Álvaro Arzú. Y bueno, entonces... Recordemos que en tiempo de Arzú, y tal vez eso, bueno señalarlo, se dio la privatización de la radio. Es decir, la ley de las frecuencias fue una ley desastrosa, pues, ¿verdad? Que no dejó espacios para la expresión independiente del arte, de la música. Y entonces, la firma de la paz vino a validar ese tipo de negocios. Porque si todavía estaban en contienda y todavía estaban en represión y todavía no se hubieran dado ese tipo de negocios. Pero justamente fue el momento de la firma de la paz el que dio vía libre para que se dieran esa cantidad de desfalcos al Estado, esa cantidad de corrupción tan horrible, y hasta los periodos en que él gobernó y sigue su familia metida dentro de los puestos políticos con unos altos niveles de corrupción desastrosos. Y hemos visto dentro de las contiendas electorales que cada vez se roban las elecciones más y más y más gente descarada e inepta. Por ejemplo, tenemos un personaje que fue actor pésimo, con unos programas de televisión pésimos, o sea, a mi parecer, a mi criterio, y llega a ser presidente, el más pésimo de todos los presidentes. Y es tan inepto
que quita dentro de los pensum educativos las artes creativas, las materias creativas, quita física, quita música, quita teatro, quita danza, o sea, esas materias artísticas. No sé cómo decirle, porque no tengo una palabra específica para nombrar ese tipo de personalidad o ese tipo de acción. Pero una persona tan desastrosa que dice ser artista, pero que veda el arte en Guatemala, en los pensum de estudios. Fíjese, qué cosas más horribles las que se dan. Y entonces los artistas aquí en Guatemala no tienen ningún presupuesto. ¿Y quiénes son, por ejemplo, los artistas que empiezan a emerger? Justamente son jóvenes. El artista emergente es un joven, no es un viejo. Yo digo viejo en el sentido de que es una persona que ha estado ya en la contienda durante mucho tiempo. No, o sea, son los jóvenes los que quieren desarrollarse. En una oportunidad yo conversé con un empresario de la televisión nacional y le decía que, bueno, era un proyecto de un programa y lo que me dijo fue que aquí en Guatemala, Byron me dijo, lo que le gusta a la gente es Nito y Neto. Eso es mentira. Ponerles, ¿cómo se llama el otro programa que tenían estos Samuel y Jimmy? No me recuerdo cuál era. Pero eso le gusta a la gente aquí, ¿ves? Esto no es cierto. Bueno, cada quien podrá tener su punto de vista. Y, por ejemplo, hay estudios de mercado que muchas veces mienten. Los estudios de mercado muchas veces mienten y ni siquiera son objetivos. Porque para hablar de la tendencia de 20 millones de personas, encuestan, ¿cuántas? 100,000. O encuestan 500,000 y ya con eso sacan una encuesta, pero no le preguntaron a los 20 millones. O sea que el resto de la gente no cuenta, solo a los que entrevistaron. Eso no es objetivo. El tema es de que no toda la gente tiene los mismos gustos. No toda la gente tiene las mismas percepciones. Y puede ser de que ellos, como tal, tienen un mercado objetivo. Y ese es su mercado objetivo, porque ese es el mercado que a ellos les está dando de comer. Pero eso no es toda la población. Como en una ocasión yo estuve en la academia de la TGW, de radio, interpretación y no sé qué más le pusieron ahora, ¿verdad? Pero antes era la academia para sacar el carnet, para prepararlo a uno para sacar el carnet de locución. Entonces yo estuve yendo a la academia y yo dije, voy a aprender, porque es una academia, ¿verdad? Y de profesionales, de locutores y todo. Y yo dije, voy a aprender. Y que si cuando me voy a topar con un montón de ideas que están desfasadas, que manejan, ¿quiénes? Los conductores. Estos que están influyendo en la opinión pública, ellos son quienes tienen una cantidad de ideas equivocadas. Y entonces llegan un día unos señores que supuestamente son profesionales de los medios y que están en las promociones y todo lo demás, y llegan a hablar una cantidad de cosas incoherentes. Bueno, podemos decir que hay artistas o artistas en potencia en Guatemala. Uno, y segundo, que lo que hace falta son medios, recursos. Exacto. Bueno, yo por ejemplo digo, si a mí me dan un escenario como Talentos Guatemala, y lo hemos estado gestionando, lamentablemente no lo hemos conseguido, pero si a mí me dan un escenario para hacer un concierto en un estadio, yo le aseguro que en 5 años la diferencia se va a notar en cuanto al apoyo artístico. Nosotros hemos estado en eventos en varios departamentos del país, promoviendo artistas, dándolos a conocer, apoyando su música, montando escenarios para que ellos se den a conocer. ¿Y qué pasa? La gente nunca los ha escuchado, la gente no los conoce, la gente no los ve, pero al segundo año que nosotros llegamos ya los reconocen. ¿Hay algunos nombres que podamos manejar de artistas que no se conozcan, pero que realmente son buenos? Es que yo diría que todos los artistas son buenos, por lo menos los que yo he conocido aquí en Guatemala. El 90% son excelentes, son excelentes. Yo escucho un grupo mexicano
cantar y escucho a un artista guatemalteco cantar y la calidad artística del guatemalteco es totalmente superior hasta por 3 o 4 veces que el mexicano. Pero aquí no hay medios de difusión, aquí no hay medios de promoción, aquí no hay medios económicos para generar la industria artística nacional. Si yo quiero lanzar una campaña publicitaria para promover artistas, por lo menos necesito 10 millones de quetzales. Y teniendo en cuenta que esos 10 millones de quetzales no van a tener retorno. Porque es para abrir un mercado que durante mucho tiempo se ha dejado fuera. Ahora va un tip grande para todas las personas que nos escuchan y de repente por ahí hay un empresario, de repente por ahí hay un artista, de repente llega esto internacionalmente y nos logran escuchar algunas personas que se interesen por esto. En México, el Producto Interno Bruto o el aporte económico que aporta al Producto Interno Bruto la industria artística es del 17%. En Argentina es del 24%, al igual que en España, en Estados Unidos. Estamos hablando que son cantidades de miles de millones de quetzales. ¿Tiene futuro la industria artística, económicamente hablando? Por supuesto que sí. Que aquí en Guatemala tengamos un Estado que en vez de apoyarnos nos degrade, nos corte, nos limite, que aquí en Guatemala tengamos funcionarios tan corruptos que les interesa solo el acaparamiento económico de los bienes de la población, porque los impuestos son de la población, los bienes del Estado son de la población, la universidad es de la población, ya lo decíamos. Hablemos de algunas excepciones, por ejemplo, Arjona. Sí. Ha tenido mucho éxito nacional e internacional. Gaby Moreno, ¿verdad? ¿Son las más conocidas quizá? Sí. ¿O hay otros artistas que no conozcamos que han tenido éxito fuera? Si nos remontamos a los tiempos anteriores, hubieron artistas que fueron muy famosos, incluso aquí en Guatemala. Paco Pérez, Paco Pérez se llama, ¿verdad? Bueno, sí. Bueno, hay varios artistas que tal vez ahorita en el momento no se me vienen los nombres, pero yo quiero hacer una corrección. Arjona no es un producto guatemalteco como artista. O sea, Arjona es un guatemalteco que nació aquí, pero ya lo decía al principio, Guatemala jamás ha aportado nada para que Arjona tenga éxito, nunca. Arjona se hizo famoso internacionalmente y 10 años después de que él se hizo famoso internacionalmente, aquí se interesaron por él, pero él ya tenía fama. Él ya era un artista reconocido a nivel mundial, ya había ido a Viña del Mar, ya había hecho giras en Europa, ya había hecho giras en Sudamérica, ya había hecho giras por todo el mundo. Él ya era un artista hecho. Y entonces, los medios de información internacionales, de comunicación internacionales, lo empezaron a criticar porque decían que él odiaba a su país y que entonces cómo era posible de que él cantara con tanta inspiración y que tuviera tanta filosofía en sus temas musicales y que odiara a su país. Y entonces algunos empresarios ávidos aquí en Guatemala dijeron, bueno, traigámoslo para que él para romper ese paradigma, pero Arjona vino, diría yo, con poco gusto. ¿Y Gaby Moreno? Gaby Moreno es un producto de Arjona. Gaby Moreno no fue una artista que se desarrolló aquí en Guatemala tampoco. Gaby Moreno es una artista que tuvo fama internacionalmente porque fue arrastrada por Arjona. Justamente aquel tema musical de Fuiste tú y que le dieron la vuelta a no sé cuántos países, yo diría que al mundo con ese tema musical, ahí ella destacó, si no, nunca hubiera destacado. Tenemos el caso, por ejemplo, de Fabiola Rouda. Fabiola Rouda es una artista nacional maravillosa. Difícilmente se encuentran voces o artistas como ella, difícilmente. Tiene una capacidad interpretativa enorme. Pero ¿qué pasa con Fabiola Rouda?
Ella firma un contrato con TV Azteca para ir a la academia. Y allá en la academia resulta de que se lleva de por medio a todos los artistas mexicanos con su tema aquel maravilloso de que es operático, ¿cómo es que se llama este? Con el que ganó la academia, o creo que concursó la semifinal con esa. No recuerdo. Bueno, la cosa es que es un tema ópera y ella saca ahí una voz impresionante. Deja boquiabierto a todo México. Yo diría que Fabiola Rouda es más mexicana que guatemalteca, diría, artísticamente hablando. Y Fabiola va a México y tiene una cantidad de apoyo, viene aquí a Guatemala y ella tiene que jalar sus bocinas, ella tiene que montar su escenario, ella tiene que graduar su micrófono. O sea, bueno, es que realmente yo diría que Guatemala no es un espacio propicio para el éxito. En todo sentido, ¿sí? Lo digo hasta el escritor. Sí. Se tiene que ir de Guatemala. Pero el tema aquí en Guatemala se parte de un problema arraigado que se llama corrupción. Si Guatemala no estuviera regida por personajes avaros, mezquinos, corruptos, ineptos, diría yo, porque realmente no tienen mucho para dar, solo para robar, ¿verdad? Entonces, sí. Si Guatemala no estuviera regido por gente como esa, y hubieran personas que tuvieran visión, Guatemala fuera un país floreciente. Aquí en Guatemala nadie se debe morir de hambre. Guatemala es el país más rico del mundo. Sí, digamos que la razón es esa, pues, o sea, el espacio no es propicio porque hay causas exageradas que generan esa falta de oportunidad. Y hay situaciones lamentables. Yo recuerdo el caso hace muchos años de un muchacho que era un muchacho muy inteligente, un genio, que transmitía, creo que fue en Chimaltenango, transmitía los partidos de fútbol y en el pueblo lo escuchaban el partido de fútbol que él transmitía a través de equipos que él había logrado reconstruir con aparatos usados, ¿verdad? Pero lo que hicieron fue capturarlo, porque era ilegal, porque él no le estaba dando de comer a las grandes industrias radiodifusoras aquí en Guatemala. Al final creo que una empresa se lo llevó para el Japón a ese muchacho. No sé al final de la historia. Sí, yo creo, sí, eso es bien natural. Aquí en Guatemala, en vez de apoyar a la gente, la minimizan. Eso, el egoísmo también es parte de nuestra cultura de una manera impresionante. Ahora, ¿qué propuestas? Hablemos de propuestas porque no podemos hablar solo de incomodidades. Yo a los artistas guatemaltecos, como a los jóvenes en particular, les digo, hay que crear. Debemos hacer. Si nosotros nos encajonamos en que el sistema es malo y de que aquí no hay apoyo y que no lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr. Tenemos que hacer. Hace un ratito decía usted, los jóvenes en el interior de la República no tienen educación, pero saben más que un ingeniero agrónomo. Ellos son más diestros, están todos los días en la práctica del cultivo. ¿Qué pasa si ellos cultivan sus propios productos y ellos mismos los venden? ¿Por qué tiene que llegar otra persona a comerse lo que es de ellos? Sí, perdón, tú tienes una empresa, ¿verdad? Talentos Guatemala es una ONG. Talentos Guatemala es una ONG. Es una ONG que jamás ha recibido ni un solo centavo. Solo hemos aportado a los artistas, pero nunca hemos recibido ni un solo centavo. ¿Y qué es lo que han hecho ustedes? Nosotros hemos hecho, por ahí lo decían algunos compañeros lindos, yo les agradezco a mis amigos artistas el favor, el aprecio y la admiración que me tienen, la confianza. De verdad, para mí es enorme gratitud poderlos representar en cualquier mesa que voy y poder hablar de gente tan maravillosa y tan linda como son los artistas. Y entonces me dice mi amiga un día justamente para la pandemia, porque nosotros estuvimos
gestionando fondos para subsidiar a los artistas por el tema de la pandemia. Otros fondos que también es otra historia, ¿verdad? Lamentable, hablar del Estado es lamentable. Pero bueno, el tema es que por lo menos hicimos nuestro esfuerzo, algunos salieron beneficiados a medias, otros no salieron beneficiados, cuando en el Congreso se nos dijo que sí iban a salir beneficiados. Entonces me dice mi amiga, artista, famosa, que tiene una gran calidad musical y manejo escénico, manejo de público, voz, y es impresionante ella. Me dice, mira, me dice, solo tú eres la única persona que veo yo que hace algo por los artistas. Eres la única persona, me dice. Nosotros les hemos montado escenarios, no grandes escenarios, porque es demasiado el recurso y es dinero que no vuelve, que no retorna. De nuestra bolsa nosotros hacemos el intento de montar un escenario bonito para dar a conocer a los artistas. O sea, todo es de nuestra bolsa. Y yo de mi trabajo, o sea, de la comida de mis hijas, les quito un poquito para montar eventos para los artistas y promoverlos. Hemos montado escenarios, hemos hecho publicidad gráfica, hemos hecho spot publicitarios, hemos hecho entrevistas en el perfil de Talentos Guatemala, TLTGT, el perfil de Facebook TLTGT, para quienes nos quieran buscar. Nos tomamos fotos, promovemos, hablamos de ellos, a donde quiera que nosotros vamos, los exponemos, damos nombres. Hemos estado en eventos en diferentes departamentos y en cada departamento hay artistas que quieren darse a conocer, les hemos abierto puertas. ¿Y nunca se han acercado a la televisión nacional? Bueno, aquí se le llama televisión nacional, pero no es nacional. Pero ya es, por decirle un nombre, ¿verdad? Pero privado. Televisión abierta mejor. Mire, esos son temas muy cerrados, muy cerrados. El tema que me exponía del compañero que narraba partidos y que la gente lo aplaudía, o sea, ahí está el valor, ahí está la virtud. ¿Qué pasa con estos medios abiertos? En vez de apoyar, minimizan. Así de sencillo. En vez de apoyar, minimizan. Yo un día llamo a una de las organizaciones artísticas aquí en Guatemala, porque hay algunas que tampoco tienen proyección social. Bueno, algunas, pero... Entonces llamo a una y les digo, miren, fíjense de que yo quisiera que ustedes me apoyen a promover a los artistas, porque ustedes son una organización que también son de artistas y todo lo demás. Miren, nosotros tenemos el sello artístico, me dice. Y nos tiene que pagar derechos de autor. ¿Y cómo así que le tengo que pagar derechos de autor? Le digo, si yo estoy promoviendo a los artistas, no estoy lucrando de ellos, no los estoy contratando. Pero usted tiene un programa de radio, sí, tiene que pagar derechos de autor. Y me estuvieron monitoreando durante 6 meses en mi programa de Talentos Guatemala para ver cuántos anuncios tenía y para ver cuántos artistas yo presentaba en el programa de radio para cobrarme. Y entonces un día le dije a una de las licenciadas estas, le digo, mire, usted no tiene ninguna proyección social. Usted jamás ha apoyado a un artista, usted jamás ha montado un evento, y entonces ¿por qué quiere que nosotros le paguemos? Si nosotros ni siquiera lucramos, no tenemos ni siquiera un anunciante, y todos los eventos que hacemos los hacemos ad honorem. ¿Y el Ministerio de Cultura? Cuando fue el tema de la pandemia, por ejemplo, se estuvo gestionando con el Ministerio de Cultura 200 millones de quetzales para los artistas, que esos 200 millones de quetzales eran para el deporte no federado, que como era tiempo de pandemia no se iban a utilizar. Y entonces era dinero que iba a quedar ahí y que nadie lo iba a utilizar, y que entonces nosotros estuvimos en mesas en el Congreso y todo lo demás con el Ministerio de Cultura, gestionando para que se le dieran esos 200 millones de quetzales como subvención a los artistas. Después de 3 reuniones, el Ministerio de Cultura se desapareció. Jamás se supo nada de ellos. La Comisión del Congreso de Cultura se desapareció, jamás nos volvieron a tomar una llamada, y los 200 millones de quetzales de repente desaparecieron. Vamos a volver en un momento.
Estamos de regreso con Ulises Chamo. Estamos hablando de los artistas nacionales, de la situación del arte en general. Y bueno, hay muchas cosas que hablar de esto. Hay algunas, digamos, hay algunas instituciones. Es cierto que el Estado, el Ministerio de Cultura, Conjuve y todo eso son instituciones bastante inoperantes, cuya finalidad es pues, apoyar el arte, etcétera, pero no se palpa ese objetivo. Ahora, hay otras instituciones, Ulises, que yo, bueno, conozco un poco, digamos, pero existe un instituto de previsión social del artista. ¿Funciona este instituto? Bueno, está IPSA. Yo diría que sí es funcional. O sea, el nombre es Instituto de Previsión Social del Artista. Y como tal, ellos ven por el artista en la previsión social. Y yo digo que, pues, que cumple sus funciones en el sentido de que tienen becas para los hijos de los artistas que estudian. Ellos tienen casas en alquiler, digámoslo así, inmuebles en alquiler a bajo costo para los artistas. Tienen el auxilio póstumo, tienen la clínica del artista, o sea, tienen proyección social, cosa que otras instituciones no lo tienen. ¿Cuántos afiliados tendrá ese instituto? Pues no sé, no tengo un dato exacto sobre afiliados en otras instituciones, pero me imagino que deben de ser unos cuantos miles, ¿verdad? Pero ellos no, tal vez, viéndolo de esta manera, no lucran de los asociados. Ellos obtienen fondos por los espectáculos internacionales que vienen a Guatemala. Entonces, ellos son los dueños del sello artístico, o sea, creo, algo así. Algo así. Espero esté bien en esta información, pero entonces ellos, por cada espectáculo que se monta, ellos cobran un porcentaje. Y entonces ellos ahí van haciendo, también tienen un programa de jubilación. Y entonces tienen artistas que están jubilados y les dan cada mes su jubilación. Eso es algo que ni siquiera el Estado hoy por hoy lo ha estado haciendo. Como ya dijimos, en el tema de los artistas, aquí en Guatemala no existe. Entonces, por ejemplo, de cualquier institución ahorita que nosotros hablemos, todas tienen tacha de corrupción. La única que no tiene tacha de corrupción hasta el momento es Talentos Guatemala, porque nunca ha recibido ni un solo centavo. Es que donde no hay dinero no hay corrupción. Donde no hay dinero no puede existir, ¿verdad? Sí. Pero le aseguro que el día que recibamos algo, también de repente nos van a tachar de corruptos. Entonces sí. yo no puedo dar fe en ilegalidad, si es cierto, porque al fin de cuentas se convierten en chismes. Porque para probar algo se necesita pruebas y se necesita que haya un litigio. Lo que pasa es que el gremio artístico yo siento que es mucho más amplio que hablar del gremio periodístico, por ejemplo. Ah, sí, bueno, hay una cantidad de artistas y todos los días están emergiendo. Aquí en Guatemala, todos los días se registra un tema nuevo. Todos los días un tema musical, una canción, una nota en marimba. Todos los días se registra en la propiedad intelectual, porque Guatemala es un país exuberantemente creativo. Los guatemaltecos, yo se los voy a decir aquí a mis compañeros, los guatemaltecos jamás nos vamos a morir de hambre. Fíjense lo que les voy a decir. No importen las condiciones que estemos, jamás nos vamos a morir de hambre. Porque los guatemaltecos somos demasiado proactivos, demasiado creativos, somos demasiado capaces. Ojalá las autoridades se dieran cuenta del potencial que tenemos los guatemaltecos y tuvieran programas de desarrollo. Ojalá, y si no, ojalá el pueblo de Guatemala algún día nos lleguemos a unir de tal manera que desconozcamos estas personas corruptas que hoy nos gobiernan. Pues yo creo que lo importante es que estas instituciones cumplan con sus objetivos
y que se sanen internamente. Creo que en todo cuerpo social hay gente honrada, hay gente honesta, hay gente bien intencionada. Yo creo que domina mucho este espíritu, pero siempre hay, digamos, elementos negativos que a veces pues, contribuyen a que se tenga una visión distorsionada de las instituciones. Yo creo que esto es lo que habría que ver, que estas instituciones beneficien a su gente, pues en este caso al gremio de los artistas. Yo pienso que estos han sido beneficios al final que se han creado vía el Congreso, ¿verdad? En el caso, tanto en el caso del Instituto de Periodistas como en el caso de los artistas. Y que bueno, deben ser de beneficio a sus respectivas colectividades. Y creo que sí. Yo he notado algunas críticas al Instituto de Artistas. Igual existen críticas al Instituto de Periodistas, pero creo de que si uno pone en la balanza las cosas, pues son instituciones que ayudan mucho a los afiliados y que contribuyen pues a que los artistas, los periodistas, antes los periodistas, por ejemplo, no tenían ni para un ataúd, había que hacer colectas para velar a los periodistas. Hoy no, tiene su auxilio póstumo. Su auxilio póstumo, tienen sus médicos, tienen sus medicinas, tienen su pensión. Los que tienen ciertos, pero los que cumplen pues con los requisitos, que tienen que tener sus 20 años mínimo de ejercicio periodístico comprobado, pues, ¿verdad? Y en el caso de los artistas, pues, qué bueno pues que el Instituto de Artistas esté funcionando para beneficio de sus afiliados. Sí, funcionan ellos. El otro día estaba hablando con un compañero que su papá también fue músico y compositor y me estaba comentando que también la AEI, en el momento que él falleció, le dieron su auxilio póstumo y que les evitaron los gastos de capilla y los gastos funerarios y todo lo demás. Entonces yo creo que pueden haber muchas discrepancias o pueden haber muchas controversias o de repente pueden haber habladurías, porque hasta que no se compruebe lo contrario, cualquiera es inocente, dice la ley. O de repente grupos que quieran acceder al poder sencillamente, como sucede grupos en el Estado, que dicen que el poder se disputa entre bandas. Exacto. Una banda que quiere controlar el poder y para eso hay que sacar a la banda que ya... Sí, yo lo que le digo a la gente, yo lo que le digo a los compañeros es, miren, dejémonos de egoísmos y trabajemos en equipo. Hagámoslo por un bien mayor, no solo por nosotros mismos, y si nosotros podemos aportar, aportemos en grupo, aportemos organizados. Bueno, porque es la única manera que vamos a salir adelante. Muchas gracias, Ulises. Tuvimos aquí en este programa a Ulises Chama hablando de la situación de los artistas guatemaltecos en general. Muchas gracias de nuevo a ustedes por su atención. Recuerden que nos pueden ver y escuchar en las redes sociales, en Spotify con audio, luego en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram y por supuesto los que tengan su aplicación lo pueden también ver en su computadora, en su tablet, en su teléfono y en directo en TV Más los días miércoles a las 7 de la noche. Hasta la próxima.